Vivimos rodeados de él, aunque pocas veces lo notamos, está en lo que compramos, en la forma en que trabajamos, en lo que deseamos y hasta cómo medimos el éxito. El capitalismo no es solo un sistema económico, es una forma de vida, una mentalidad, una red invisible que guía nuestras decisiones diarias. Así que ponte cómodo, sube un poco el volumen, acompáñanos en este viaje para entender cómo uno de los sistemas más poderosos y polémicos de la historia será tratado en este podcast. El capitalismo, conformado por Diego Cárdenas, Cindy Belandia, Joana, Tania Villanueva y Sneider Soto. El día de hoy, nuestro primer panelista, Sneider Soto, nos hablará un poco sobre el contexto histórico y quiero darte la bienvenida, Sneider, a este podcast y empezaré preguntándote qué factores provocaron el fin del feudalismo y el surgimiento del capitalismo. Estimada Sofía, excelente noche para ti, para todos los oyentes del podcast. Es una excelente pregunta y yo creo que el crecimiento del comercio, el desarrollo de las ciudades y la expansión marítima, sumado a los descubrimientos geográficos que facilitaron la acumulación de capital y el auge de la burguesía, fueron los factores que provocaron el fin del feudalismo y el surgimiento del capitalismo. Me parece muy interesante lo que planteas y cómo abordas este tema del feudalismo y este surgimiento. Me gustaría también preguntarte un poco sobre qué papel tuvo la Revolución Francesa en el nacimiento del capitalismo moderno. Bueno, la Revolución Francesa es un hecho histórico que ha marcado, digamos que varios temas diferentes. Eh, pero referente al capitalismo moderno, podemos decir que derribó el absolutismo, eliminó los privilegios feudales y estableció los principios del Estado moderno y de la sociedad burguesa. Me parece súper chévere abordar un poco todo este tema. Y me gustaría también profundizar qué ideas centrales aportó la ilustración en el pensamiento moderno. Bueno, la ilustración, digamos que sirvió como guía del conocimiento. La libertad individual, la igualdad ante la ley y la soberanía popular como base del poder político pues, fue fundamental para el pensamiento moderno. Bueno, y me gustaría saber, pues, un poco más sobre este tema de los derechos del hombre. Entonces, ¿me podrías explicar qué fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Claro, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano fue un documento revolucionario que proclamó los derechos fundamentales, la igualdad jurídica y es la base del Estado y la nación liberal. Bueno, esto es, digamos que algunos de los planteamientos que traigo. Pero bueno, Sofía, yo también tengo una serie de preguntas para ti que creo que son bastante importantes sobre el tema del capitalismo. Y la primera es, ¿cómo el capitalismo ha logrado sobrevivir grandes crisis históricas como guerras y depresiones económicas? Me parece una pregunta muy interesante y te agradezco por abordarla. Y empecemos por algo bastante interesante, valga la redundancia. El capitalismo ha pasado por guerras, crisis y caídas económicas y sigue en pie. La pregunta es, ¿cómo lo logra? Porque es un sistema muy adaptable. Cada vez que enfrenta una crisis se transforma. Por ejemplo, después de la Gran Depresión de 1929 o de las guerras mundiales. El capitalismo cambió su manera de funcionar. Se fortaleció con la intervención del Estado, el consumo masivo y la innovación tecnológica. En otras palabras, aprende de sus errores y se reinventa constantemente. Esa capacidad de ajuste es lo que le ha permitido sobrevivir a tantas etapas difíciles. Wow, yo creo que eso es algo súper importante en todo el tema del capitalismo. Y me trae, digamos, a la mente otra pregunta y es, ¿cómo impactó en la sociedad el aparecimiento de las industrias y las máquinas? Bueno, es también un gran impacto porque pues acá hablaremos un poco de la revolución industrial, que fue prácticamente una especie de inicio del capitalismo moderno. ¿Qué fue lo que cambió específicamente? La respuesta es que cambió todo. Las personas pasaron de trabajar en el campo a hacerlo en fábricas. Nacieron las ciudades industriales, los horarios rígidos y el trabajo asalariado. La vida empezó a girar alrededor de la producción, del dinero y del tiempo. Por un lado hubo progreso tecnológico y crecimiento económico, pero por otro también aparecieron los problemas sociales, explotación laboral, jornadas interminables y desigualdad. Bueno, sí, digamos que lo que dices es bastante pertinente respecto al tema. Y me gustaría hacerte otra pregunta.
¿Qué problemas o desigualdades surgen a partir del capitalismo? No, y imagínate, justamente hablando de desigualdad, ¿qué tipo de problemas genera este sistema? Es, te podría decir que el más evidente es la desigualdad económica. El capitalismo concentra la riqueza en manos de unos pocos, mientras que la mayoría trabaja por salarios bajos. Además de eso, prioriza la ganancia sobre el bienestar. Eso crea explotación, desempleo y exclusión y una cultura de consumo, donde el valor de las personas parece depender de lo que tienen o compran. Es un sistema que genera progreso, sí, pero también deja muchas brechas sociales abiertas y es algo que también debemos profundizar. Bueno, creo que lo que nos dices es pues súper importante respecto a lo que genera el capitalismo, ¿no? ¿Y cuál es el impacto ambiental que genera el capitalismo? Bueno, pues para mí, y otro punto que no se puede ignorar, pues es el medio ambiente, porque es algo que la mayoría de veces se deja atrás. ¿Qué papel juega el capitalismo en la crisis ecológica actual? Para resolver esto, quiero afirmar que genera un papel enorme. El capitalismo busca crecimiento constante y eso significa producir más y consumir más, sin pensar muchas veces en los límites del planeta. Esa lógica provoca deforestación, contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático. Hoy se habla de un capitalismo verde que busca producir de manera sostenible, pero todavía es más una idea que una realidad. Bueno, sí, creo que lo que dices es muy acertado. Y bueno, respecto a todo lo que has hablado, yo creo que nuestra compañera Joana Reyes tiene unos aportes bastante interesantes que hacer al respecto del tema del capitalismo. Mi querida Joana, bueno, sí, el tema del capitalismo es muy importante. Yo quiero hacerte unas preguntas basadas en el sistema capitalista que fundamenta en la idea de que la búsqueda del interés personal puede beneficiar a la sociedad. ¿Quién fue el filósofo que perpetuó la idea y qué famosa metáfora se conoce de él? Hola Cindy, buenas noches, ¿cómo estás? No, Cindy, pues básicamente es un tema muy fascinante. Entonces, bueno, te voy a contar. El fundador intelectual fue el filósofo escocés Adam Smith. Él describió este principio en su obra de la riqueza de las naciones. Si no estoy mal, la escribió en el año 76, 1776, afirmando que los productores, al buscar su ganancia, alcanzaban, no sé, un bienestar social gracias a, pues puede decirse entre comillas, gracias a una mano invisible. Ok, claro. Joana, ven, el capitalismo se basa en la propiedad privada de tres factores productivos fundamentales. Eso lo sabemos, que son cuáles, pues la tierra, el trabajo y el capital. ¿Cómo se relacionan estos factores como las principales clases sociales que obtienen los ingresos en el sistema? Cindy, claro, o sea, pues bien claro lo tenemos, los temas que son pues el tema de la tierra, el trabajo y el capital. Bueno, los tres factores definen las clases sociales. Los dueños de la tierra pues son los terratenientes, ellos obtienen las rentas de los dueños del trabajo. Los trabajadores obtienen sueldos y salarios y los dueños del capital, que son los que conocemos como empresarios, obtienen pues los beneficios y los dividendos de estos como tal. Ok, sí, como siempre. La plata pues llama plata literal y eso ya viene desde muy atrás y pues sigue igual. No ha cambiado en mucho. Bueno, yo quiero preguntarte como tal el término capitalismo que fue acuñado por Karl Marx. ¿Cuál es la gran contrariedad o la crítica central que él nos trae y que otros economistas señalan sobre el capitalismo y que se observa a nivel global? Claro, Cindy. Pues la contrariedad principal es la desigualdad pues social que se ve, pues normalmente lo vemos a diario en nuestro país, pues porque así es el capitalismo. Entonces, bueno, la desigualdad social, al dar la rienda suelta pues a los mercados y a la ambición, se produce una extrema concentración de riqueza, ellos permiten la coexistencia extrema y la formación de monopolios que acaparan el poder económico, pues significaba una nula intervención en el mercado. El Estado se limitaba pues a hacer a emitir leyes y simplemente pues hacer
de eso, pues prácticamente caso omiso de lo que ya veníamos viendo, que fue lo del tema del socialismo, que fue como del socialismo, no, perdón, del capitalismo. Mi estimada Cindy, bueno, yo veo que tú también traes un tema súper heavy, me gusta el tema del sistema y el modelo económico, en donde pues yo quiero saber qué es un sistema económico. Empecemos por la base. ¿Qué es un sistema económico? Cuéntame. Bueno, mi Joa, un sistema económico es el conjunto de las relaciones básicas, entre las técnicas también e institucionales, que organizan todo el tema de la producción, la distribución y el consumo de los bienes en una sociedad. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el tema económico del modelo económico que en este momento está predominando es el sistema capitalista, que está basado en la propiedad privada y en los medios de producción. Ok, oye, me fascina, me interesa, me interesa. Bueno, y según tú, ¿cuál es la diferencia, o bueno, cuál es la diferencia que hay entre un sistema económico y un modelo económico? Porque pues hay una gran diferencia entre estos dos, ¿no? Bueno, según yo sola, no. En base a lo investigado, el sistema como tal es la estructura general, como el capitalismo o como el socialismo, mientras que el modelo en su forma es la forma de funcionamiento de esa estructura general. Entonces es un tiempo y es un lugar muy determinados y específicos. Entonces podríamos decir que el modelo económico es el vestido y que el sistema se usa para cada etapa. Por ejemplo, en América Latina pasamos por modelos como el primario exportador, el desarrollista y ahorita el neoliberal, y el más reciente que tenemos es el post-neoliberal. Un poco enredada esa palabra, ¿verdad? Un tantico. Bueno, la verdad me gustaría profundizar estas bases y estos conceptos en un momento más ameno, pero pues bueno, sigamos con el tema y bueno, me gustaría saber qué caracteriza el capitalismo. ¿Tú qué crees que lo caracteriza? Bueno, yo pienso que hay dos características fundamentales. Uno, la clase capitalista, que posee los medios de producción, y el otro, pues la clase trabajadora, que viene y vende su fuerza de trabajo. Además, el capitalismo se guía por la racionalidad económica, que está orientada a la máxima ganancia privada, incluso a costa del medio ambiente y de la misma vida humana. Ok, me parece súper interesante el tema. Bueno, adicional, quiero comentarte algo, ¿no? Sí. Hemos recorrido un muy largo camino, desde los modelos clásicos del capitalismo hasta las propuestas feministas y del cuidado. Entonces, ahí tenemos que entrar a repensar el tema de la economía, que no es solamente una cuestión teórica, sino es una cuestión de supervivencia, porque ahí sí, como lo está diciendo la economía feminista, mantener la vida es la verdadera riqueza. Se nos está olvidando y estamos pasando por alto esto pero tan importante. Ok, Cindy, súper importante el tema de cómo las feministas ven el tema de la economía y pues de los recursos, porque pues con el tiempo hemos ido acabando y no nos estamos dando cuenta de que pues esos recursos se están agotando y pues... Exactamente, por eso también tenemos el tema pues que ha venido evolucionando, ¿no? Los enfoques del desarrollo que muestra un tránsito muy grande desde lo económico y lo productivo hacia una visión mucho más humana, más social, más feminista. Ya estamos nosotras ahí también liderando y llevando la batuta del tema. Me encanta que nosotros estemos liderando y estemos llevando la batuta. Bueno, como estamos hablando de batuta, te la voy a pasar. Entonces, te voy a dar pues la palabra para que entrevistes a nuestro compañero Diego y procedas con el tema de él. Buenas noches, estimado Diego, ¿cómo estás? Hola Cindy, pláceme saludarla. Bueno, Diego, aquí nosotros ya entramos en un tema muy controversial y pues que pensamos que no nos llega tanto por sus conceptos como medio raros, pero pues ya escuchando todo esto obviamente nos toca ahí muy directamente. Entonces yo quiero que tú me ayudes entendiendo actualmente cómo está el capitalismo, o sea, ahorita cómo estamos en este término. Bueno, amiga, para eso tenemos que remontarnos al año 1974. Allí inicia el nuevo capitalismo neoliberal, el cual es la revolución informática a través del despliegue de las tecnologías electrónicas y telecomunicaciones, ¿sí? ¿Qué sustituyó allí?
el sector científico educativo, que anteriormente conocíamos como un ejemplo el automotriz metalmecánico, cambió totalmente su producción social y dio a un nuevo llamado sociedad de la información, que tiene que ver con la investigación científica, la innovación o el aprendizaje tecnológico, ¿sí? Los países que han liderado ese tema de 1974 hacia acá es China, Corea y Rusia. Son los que han profundizado más en el tema de la computación cuántica, de las redes de comunicaciones de quinta generación y de la energía nuclear limpia. Como siempre, ellos llevando la batuta en este tema. Bueno, yo tengo un concepto un poquito enredado hasta para pronunciar, que tampoco tengo claro, y me gustaría pues que tú nos ayudaras entendiendo qué es el neoliberalismo, qué es eso, qué significa eso. Bueno, el neoliberalismo, desde que inició en 1974, ha generado bastante polémica, porque es una corriente de pensamiento social y económico, Ok. lo que genera un mecanismo de desarrollo humano a través de la promoción de la propiedad privada absoluta. ¿Qué quiere decir? Que el que trabaja y obtiene esa propiedad privada es el dueño absoluto de ella, por lo cual no debe compartirla con nadie, ni tampoco cedérsela a nadie, sin haber como un tema de compraventa o un tema de contrato, ¿ya? A través de eso, pues, es una contradicción con el tema del liberalismo, lo que hablaba de la compañera Johanna, de Adam Smith. Ok. Yo quiero que me cuentes entonces ahorita en cuanto al capitalismo, ¿cuál fue la última crisis que tuvimos nosotros por este concepto? O sea, por esta revolución económica, ¿cuál fue la última crisis que enfrentamos nosotros? Bueno, la última crisis que tenemos registros es en el 2008, cuando Estados Unidos y Europa entraron en crisis. Más que todo fue por el tema de la derrota y el retiro militar de los estadounidenses del Medio Oriente. Okay. A partir de allí pues se generan desastres de socioeconómicos y se crea ese tema de la tendencia de los países que piensan diferente entre sí al neoliberalismo, y se llama el antineoliberales. Y dentro de eso pues ya tenemos en tema de Latinoamérica como Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, que tuvieron y Salvador, que tuvieron partidos de gobierno de izquierda, de oposición al neoliberalismo. Bueno, ya tú nombras pues muchos países, entonces me surge en base a eso una pregunta. ¿Qué cambio geopolítico tuvimos pues en los países de nuestro país? ¿Qué cambio tuvimos como tal? Bueno, en tema de Latinoamérica, Venezuela sigue teniendo ese tema del socialismo, que va en contravía de la libertad absoluta, de la propiedad. Y un ejemplo es El Salvador. El Salvador hace 10 años tenía la administración de un frente que llamaba el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional. Y históricamente iba en contravía de las políticas capitalistas, buscaba el tema del desarrollo social. Y a partir de la nueva modificación con la administración del actual presidente Bukele, se introduce nuevamente el modelo neoliberalismo y se enfoca más que todo en el papel de buscar la eficiencia y la simplificación para los negocios, a través de mejorando la percepción de seguridad, con el tema de la mano dura contra las pandillas y generando resultados en la disminución de homicidios, lo que impulsa la inversión en turismo e infraestructura. Entendido. No, pues unos temas, Dios mío, queda uno con más preguntas, pero sí claramente nos vamos con unos conceptos más aterrizados y entendiendo un poquito más de algo que nos toca tan directamente, pero por desconocimiento, entonces lo dejamos como en el aire a los otros. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos por este espacio, gracias a todos, y pues esperamos podernos reunir en una próxima oportunidad para poder ampliar más este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias, excelente noche.